presentando y ahorita voy a presentar a mi invitado especial, que de hecho ya lo van a poder ver ustedes en este momento en la pantalla. Y bueno, mi nombre es Ángeles Gutiérrez, soy psicóloga clínica y estoy como administradora y como psicóloga de, obviamente, de esta página. Entonces, el día de hoy tengo un invitado muy especial. Voy a iniciar presentando. En esta ocasión vamos a cortar un poco el tema del video siempre que hacemos de presentación para dar unos minutos de tiempo, puesto que ahorita ya iniciamos un poquito retrasados. Voy a presentarles directamente ya a mi invitada especial. Él es el profesor Esteban Cortés Solís. Él estudió economía en la UNAM, psicología en la UAM Xochimilco. Ahí aprendió psicoanálisis combinado con sus estudios con la experiencia en el diván con el doctor Joael Ordaz Serratos. La vía autodidacta ha sido mucho su aliada y obviamente todas las preguntas a sus profesores, que le ha dado una amplia experiencia. También, pues puedo decirles que es uno de mis profesores, que también formó parte de mi desarrollo académico profesional. Y bueno, ahorita tuvimos unos minutos él y yo de poder compartir pues un poquito de nuestras vidas, porque tenía mucho que no nos veíamos. Y pues bueno, quiero darle la bienvenida, profesor Esteban. Muchas gracias por aceptar mi invitación el día de hoy. ¿Cómo está? Bien, gracias. Al contrario, el agradecido soy yo. Ay, no, para nada. Al contrario, también yo estoy muy contenta de poder, después de muchos años, compartir un espacio como este, que ahorita, bueno, ya por esta falla técnica no me está viendo, pero créame que tengo una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, la verdad es de que las clases que tuve con usted siempre han sido maravillosas. Me encantaba tomarlas. Y pues bueno, hoy justamente como usted tiene una formación totalmente en psicoanálisis y es algo que yo recuerdo que lo platicaba y lo externaba con tanta pasión, pues bueno, llegamos a este tema que se llama la importancia de manejar una contratransferencia con el paciente y cómo identificarlo en un proceso terapéutico. Sin embargo, usted me comentaba que ya es un término que ya no se ocupa. Platíquenos un poquito de esto. ¿Por qué no se ocupa? ¿A partir de cuándo se cambió? Ahora, ¿cómo se nombra? ¿Sí sigue existiendo ese proceso en relación con el paciente o ya es distinto? Ya no se usa el concepto, pero más o menos desde la década de los 80 ya había objeción a nivel mundial sobre el uso del concepto de contratransferencia, porque daba una idea equivocada. Parecía que si la contratransferencia fuese una respuesta automática a la transferencia normal que se requiere en el proceso analítico. Uh-huh. Hubo quien dice, ¿y por qué no mejor le llamamos como se debe llamar? Que es la transferencia del analista, que es lo que se llamó durante mucho tiempo la contratransferencia. Por esa razón se dejó de usar. Ok. La idea de que es una lucha de transferencias. Y obviamente quien gana es el analista, porque está en la posición más privilegiada. No se trataba de dejar esa impresión, sino de entender que en el proceso analítico ambos aprenden. El paciente en su calidad de paciente y el analista que está practicando su escucha analítica, su análisis y su devolución al paciente. Entonces, para tratar de ser justos con el concepto, es que se llegó en la década de los 80 del siglo pasado a la necesidad de hablar mejor de la transferencia del analista. Esto es, el analista tiene que poner en evidencia para sí mismo y para el paciente qué reacciones le provoca.
Para eso son las entrevistas de colocación del paciente. Uno debe recibir un paciente y, como es la primera vez que lo ve, ponerse de acuerdo, hacer el encuadre, fijar horarios y honorarios para que se tengan por al menos entre 5 y 10 entrevistas y ahí haya oportunidad de ver cuál es la transferencia que le despierta a uno el paciente. Que uno también reacciona como persona y por eso es importante, porque uno tiene que reconocer que en el caso de la neurosis del analista y la neurosis de la persona que está en análisis es la pequeña diferencia. Hubo quien preguntaba en los años 70, ¿y quién es un psicoanalista? Respuesta automática fue un neurótico que se ha analizado, nada más. Entonces, por esa razón es que no se usa la noción de contratransferencia y se precisa el uso de la noción de resistencia, porque también hay gente que no sabe, no llega a trabajar su análisis y piensa que es resistencia. Y no es resistencia. Tiene otra raíz y tiene otra motivación. Entonces, se ha tenido mucho cuidado en el uso de estos dos conceptos, contratransferencia y el concepto de resistencia. Pero no hay como un acuerdo específico. Hay gente que quiere seguirle llamando contratransferencia. Pero, insisto, no es recomendable porque no es un campo de fuerza. Es una experiencia que se tiene donde cada uno juega a un lugar específico para ayudarle al otro a entender el proceso en el que se encuentran ambos. Ok, y en este caso, bueno, yo no tengo un enfoque psicoanalítico, no es mi formación, totalmente lo mío es cognitivo-conductual, ¿no? Por ser egresada también de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y bueno, el tema aquí, bueno, aquí totalmente manejan mucho este enfoque cognitivo-conductual, conductismo principalmente, y yo no soy experta en el tema, sin embargo, ¿cómo es esta devolución? O sea, usted nos comenta que hay un aprendizaje que tiene el psicólogo con su paciente. Los dos están aprendiendo, los dos están generando un cambio a sí mismo. Entonces, ¿cómo es desde el psicoanálisis o cómo puede ver el psicoanalista este cambio que le genera a su paciente y que cada uno de los pacientes con las condiciones que lleva a la terapia puede asumirlo el psicólogo, es decir, el analista? ¿Cómo es que lo entiende? ¿Cambia la manera? ¿Se trabaja desde también un análisis como psicólogo? Bueno, lo que el analista tiene que hacer siempre terminando la sesión, preguntarse cómo se siente y qué le hizo sentir la persona que llegó. Ahí es cuando uno empieza a identificar justamente la reacción que uno tiene. Esto es, hay pacientes que llegan y en mi caso me enojan mucho, me hacen enojar mucho. Y yo es el momento que me pregunto, a ver, exactamente qué es lo que me enoja de esta persona. Obviamente no es el manejo de su agenda, sino muchas veces tiene que ver con el propio conflicto el propio conflicto mío que frente a una persona como lo que tengo enfrente me enoja. Y yo tengo que revisar eso. Tengo que revisar si lo puedo aprovechar para beneficio de la persona o tengo que analizar que definitivamente no puedo trabajar con esas condiciones.
y decirle a la persona con honestidad, mire, me pasa con usted esto, que usted viene, llega puntual, paga inclusive, yo le escucho y me pasa que me molesta mucho, porque no sé, de repente pasa que en este me molesta mucho, aparecen los recuerdos personales de los hermanos, la pareja, la familia de origen de uno, que le llevaron a uno a vivir experiencias semejantes. Ujú. Ok, ok. Sí, sí cambia mucho la forma, ¿no? En esta cuestión como psicoanalista, pues ustedes tal cual, o justo lo mencionó en su momento Freud, ¿no? Esta cuestión del inconsciente siempre va a salir a relucir de una u otra forma. Y Sí, bueno, en este caso creo que no hay tema en que un psicoanalista le diga a su paciente lo que siente, ¿no? Pero sí creo que también va a depender de cómo se ve el paciente, porque hay pacientes que no creo que lo tomen tan bien desde ahí, ¿no? No siempre la psicología se toma de una manera, o sea, hay como le llaman, ¿no? Tras bambalinas. Los psicólogos tienen una historia atrás de, se cree que en la terapia, pues uno ya tendría que saber, ¿no? Haber tenido una terapia personal o haber trabajado todas estas cuestiones que harán que puedan atender a otro, podamos atender a un paciente y de repente se pierde y el paciente llega con ciertas ideas erróneas del psicólogo, creyendo que esto no pasaría, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, aquí usted nos recomienda desde un enfoque psicoanalítico que puede hacerlo el terapeuta siempre y cuando también lo desee y lo quiera dirigir hacia ese punto de la verdad, ¿correcto? sí, sí. Y también importa mucho que uno entienda el papel de la formación teórica, porque la teoría sirve justamente para guiar la búsqueda en la que uno está empeñado. Uh Sí, -huh. en teórica, por más que se tenga práctica clínica, la práctica clínica es incompleta. Esto es, en la clínica teorizamos la experiencia de la persona. En la clínica no practicamos ninguna teoría. Teorizamos lo que la persona nos platica y no le damos conferencias, no le explicamos su proceso, sino le vamos diciendo, mire, a mí me da la impresión que ese enojo, que ese reclamo, que ese grito tiene que ver con esto otro. Uh Y -huh. ahí la que conduce y luego conduce a uno es la teoría. Uh Y uno tiene -huh. que entender que la teoría es algo complejo. Claro, claro, claro. Que la teoría no son fórmulas. Sí, es más una cuestión, sí, 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 la teoría es una suma de todo el conocimiento que se adquiere a lo largo del tiempo, porque las fórmulas al aplicarlo, o si uno quisiera aplicarlo como tal, no funciona, porque cada paciente es un mundo distinto, cada paciente tiene una necesidad diferente, a lo mejor de un problema de duelo, por ejemplo, o de un problema, sí, de cualquier tipo de pérdida, lo va a sentir de una forma muy distinta y fórmulas no funcionan así, coincido totalmente con eso. Ahora, es necesario, bueno, ya usted nos mencionó que sí es necesario canalizar al paciente de forma inmediata con otra persona y decir que, bueno, no podemos atenderlo. Aquí, ¿cuáles serían las vicisitudes más constantes que usted ha tenido en su experiencia entre el encuentro que tiene un paciente y el analista? Mire, lo que le decía, lo más complejo para mí es cuando me enoja el paciente. Entonces, muchas veces me doy cuenta que en lugar de estarle devolviendo, le estoy regañando. Entonces, la persona obviamente me reclama con justicia. ¿Me está regañando, doctor? Yo, discúlpeme, parece que sí. Y ahí hago un alto y trato de explicar mi circunstancia personal. Creo que es donde más frecuentemente me
sucede a mí. Ujú, ujú. Ok, es más el enojo, ¿no? De alguna situación. Ok, ¿y su paciente lo comprende cuando usted le ha dicho En voy a algunos casos sí, canalizarte? en Ok, algunos casos sí. Y en otros casos mejor abandonan, ya no regresan. claro. Tampoco se despiden, simplemente no regresan. Ujú, ok. Ujú. ¿Qué relación hay entre la identificación proyectiva y la contratransferencia? Ahorita lo voy a seguir manejando así por el nombre que se le dio a este evento. ¿Qué relación hay entre sí, estas proyecciones? O sea, ¿cómo podemos determinar cuáles son? Porque es que sí es muy amplio. O sea, ahorita que lo estoy mencionando, pues es muy amplio porque hay una proyección de de toda índole. Puede ser enojo, puede ser tristeza, puede ser que nos sentimos en el mismo canal, pero ¿de qué manera, ¿no? Con la vida personal del analista y obviamente también de la contratransferencia, por decirlo así, se va trabajando dentro de un proceso terapéutico. O sea, ahí es una cuestión ya meramente como paciente o hay supervisión de caso, por así decirlo. ¿Cómo se maneja ya esta cuestión? La identificación proyectiva, como el nombre lo dice, es cuando yo tengo a mi analista como la imagen suprema de una persona sana, de una persona que sabe trabajar su conflicto psíquico y que lo ha trabajado y que se está volviendo sabia. Esa es identificación proyectiva, que me ayuda justamente a tratar de sistematizar aquello que estoy aprendiendo. Y es muy importante poder vislumbrarlo así, porque la identificación proyectiva siempre va a tener como fundamento, o al papá de uno o la mamá de uno. La idealización que uno ha construido de ambos. Entonces es muy Ujú, importante identificarlo para poder utilizarlo en su momento. Tuve una ujú, paciente que vino porque no vino a la terapia porque no podía concluir la tesis y había registrado 2 proyectos y nada más en cada uno de ellos llegó al capítulo 2 y le costó ujú. mucho trabajo, pero finalmente lo abordó, finalmente lo trató y finalmente se convirtió en un sueño. Y justo cuando llegó al sueño, ella dice, soñé que estaba con mi pareja en la cocina de la casa. Y estando en la cocina de la casa con mi pareja, haciendo Ujú, el amor, desde luego, usted, que no era usted, era mi papá, viene bajando de la recámara. Si yo me levanto enojada y me pongo violenta, tomo un cuchillo de la cocina y se lo clavo en el hombro izquierdo a mi papá durante 2 veces. Cuando ella dijo eso, ya tendríamos más o menos como un año trabajando, poco más de un año. Y no se dio cuenta que cuando ella platicó este relato, la identificación proyectiva estaba jugando un papel fundamental. Y ese papel fundamental es que yo tenía que funcionar como papá para ella durante la terapia, porque finalmente lo que ella buscaba en ese momento de su vida era que le dieran permiso de tener vida sexual. Entonces, identificación proyectiva en ese sentido puede cumplir con ese tipo de propósitos que le da al paciente herramientas para trabajar. Y entonces juega a nivel de idealización. ujú, ujú. Sí, y ahorita que usted mencionó sobre los sueños, pues bueno, los sueños traen un contenido bastante
poderoso, ¿no? O sea, muy poderoso desde, Revelador, sí. exactamente, muy revelador. Y que bueno, un experto como usted puede entender muy bien a un nivel como lo acaba de mencionar usted. O sea, la teoría ayuda a fundamentar, ayuda a que uno pueda detectar justamente esto, porque sí he conocido, ¿no? En su momento a lo mejor colegas dentro del área de la educación y de la salud, que no por fuerza son psicólogos, que por tomar a lo mejor algún curso de psicología básica o un pequeño curso, algo que haya sido una cuestión de entenderse un poco con el psicoanálisis, de repente ya todo el tiempo se quiere interpretar sueños y llegan a niveles, pues nada que llegue a los talones del psicoanálisis, como esto, ¿no? Ahorita que lo menciona, me pareció muy, muy interesante el cómo llega justamente un contenido entre manifiesto y latente, ¿no? De todo esto, el resultado final. Ahora, obviamente sé que no se trata de hablar de los pacientes y mucho menos se dan nombres ni nada, pero bueno, nada más para conocer. A partir de ahí, la paciente empezó a mejorar este estancamiento que tenía, por ejemplo, porque está hablando de la misma paciente que es la que se estancó en la tesis, ¿verdad? Sí, sí, la Ok, misma. ¿tiene la misma relación este sueño con su estancamiento en cuanto a la tesis? ¿Algo No, que se relaciona en su terapia? le comento, qué bueno que lo pregunta. ¿Cuál fue la consecuencia? Le expliqué en ese momento el detalle este. Necesitaba verme como papá que le da permiso. Entonces, en ese momento se desaparece durante un año de la terapia. Deja de asistir y nunca llamó por teléfono para explicar, ya no voy a ir. Pero justo al año de que contó el sueño, me dice, ¿cómo está? Le digo, bien, soy fulanita. Sí, la recuerdo, cómo no. Quiero comentarle que me casé hace un par de meses. Quiero comentarle que ya me titulé y que pasado mañana me voy a vivir a Centroamérica, que fue el pequeño detalle en el que se convirtió la devolución de que fue objeto. Se pudo hacer de una pareja más estable, pudo recuperar la tesis, terminarla, presentarla y defenderla. Pudo iniciar un proyecto de vida. Me casé y con la persona con la que se casó inició vida en Centroamérica. Esa fue la consecuencia de esa vez que interpretamos el sueño y que trabajamos análisis durante un año. Ujú. Claro, sí, fue bastante tiempo, ¿no? Para llegar Porque, a ese punto y bueno, también después. y como hay ¿Mande? miles de detalles previos, uno los va tejiendo fino cuando les Mm. hace la devolución. Usted me dijo tal cosa, ¿se acuerda? Si no se acuerda, yo le recuerdo. Usted me dijo tal otra cosa. Y yo puedo unir este aspecto de lo que usted me dijo con este aspecto del sueño. Y ese ha sido quizá el esfuerzo más complejo que me ha tocado. Pero sí, finalmente uno lo que hace es unir todos los pequeños detalles y una vez que ya volvió a tejer, uno le comenta a la persona. Ujú. Ok, ok, ok. Muy interesante. Ahora, en este caso, profesor, bueno, dentro de la página de Facebook hay bastantes usuarios. De entre ellos hay pues padres de familia, hay psicólogos pasantes, psicólogos ya formados o psicólogos que no tienen una formación en psicoanálisis y tienen otro enfoque, pero se interesan en conocer un poco más de esto. Pero si me centrara a los usuarios que nos están viendo ahorita la transmisión en vivo, y que son psicólogos que quieren, están todavía en formación, no sé, cuarto, quinto semestre y después quieren identificarse en el psicoanálisis y trabajar y emprender de ello, obviamente ya un mayor conocimiento y formación académica.
¿qué recomendaría que hagan, ¿no? Cuando ellos, con esta información que se les está brindando, que hay 5 sesiones más o menos de indagar y de entrevista para saber qué tanto yo como analista desde el psicoanálisis estoy teniendo una contratransferencia, por decirlo así? ¿Qué recomendaría que ellos hagan como, o sea, sé que no hay una fórmula, pero ahí hay algunos tips que usted como experto puede darles para que ellos puedan identificar justamente esto que el paciente les deja a ellos como analistas? Mire, yo pienso que entre 5 y 10 sesiones iniciales son buenas para darse cuenta si uno va a poder trabajar con la persona, si la persona va a tomar en serio su análisis y si se va a comprometer. Porque le digo que hay personas que aunque vienen y pagan, nunca entran en análisis, nunca realmente están trabajando lo suyo, pero vienen a la sesión regularmente y pagan. Y uno tiene que tener la capacidad de decirles, mire, independientemente de que el dinero siempre me sirve, quiero decirle lo siguiente, usted no avanza porque no hace esto, no hace lo otro, y cada vez que le hago un comentario de este tipo, lo vive con angustia en lugar de pensar, ¿y por qué será que me pasa tal cosa y tal cosa? Y siente la necesidad de pensar antes de la siguiente sesión cómo va a justificar todo lo que le dije frente a su circunstancia. Entonces, tengo que ser claro con la persona y tengo que ser claro porque tengo una ética personal también. Me hace falta el dinero como a todos, pero tengo una ética y no es ético aprovecharse de que la persona no está trabajando adecuadamente y uno seguir poniendo la mano. Uno debe tener la capacidad de decirle, mire, pasa esto, esto, esto y esto otro. Tengo una amiga que está en Cholula, vive allá. Ella pasó 15 años especializándose en trastornos de la alimentación y es muy buena en ese campo. Y fue a vivir a Puebla y es inquieta. Y estando ahí en Cholula, donde vive, conoció una red de psicoanalistas con las que se ha querido formar y ha tomado cursos, seminarios y talleres con ellos. Y no le ha resultado, porque el analista que se quiere hacer responsable de su formación es un hombre narcisista y abusivo. Entonces, a veces la acepta, a veces no la acepta. Y todos los amigos de ese grupo en el que quiere participar la maltratan, porque ella es una mujer de alcurnia, entre comillas, tataranieta de Maximiliano, para darle una idea, acostumbrada a la vida millonaria. Entonces la gente la maltrata mucho. Y cuando me llama luego muy lastimada, yo tengo que decirle, mira, eso que te dijo fulano no tiene que ver con el psicoanálisis, sino con su narcisismo. Eso que te dijo fulana, igual, no tiene que ver con la teoría, sino con la envidia que te tiene la mujer. Porque allá, en donde ella vive, la Ibero tiene un diplomado en trastornos de la alimentación y el psicoanálisis, pero mal construido desde el punto de vista teórico y mal construido desde el punto de vista práctico. Y entonces, cuando la gente está iniciando, siempre debe buscar una buena escuela en lo teórico. Una que tenga seminarios, por lo menos 10 seminarios teóricos y que incluya la práctica y que incluya la supervisión y que incluya los ateneos clínicos, donde cada uno de los
formandos tenga oportunidad de decir, estoy trabajando con tal persona, me estoy reuniendo tales días y ese es el resultado de mis observaciones. Para que entre todos los colegas le ayuden a perfilar bien teóricamente el caso, a perfilar bien teóricamente la práctica clínica, a perfilar mejor la relación transferencial y el uso de todo lo que ella conlleva para poder mejorar y tener calidad en el servicio. Pero sí es fundamental formarse teóricamente, formarse clínicamente y tener ocasión de compartir y recibir recomendaciones de los colegas. Eso es fundamental. Si no hay supervisión, uno comete muchos tropiezos. Yo me acuerdo cuando estaba de estudiante con mi maestro de psicoanálisis que nos pidió una entrevista. Hice la entrevista y la muchacha a la que entrevisté realmente muy atractiva, muy guapa. ¿Cómo se llama, maestro? No sé. Pero algo dije en lo que escribí que él se atrevió a preguntarme. Quiero que nos digas, por favor, qué te hizo sentir esta muchacha. Y hasta que yo no dije la verdad, no me soltó. Yo tuve que, sinceramente me excitó, porque era una voluminosa y guapa ella, y muy atractiva en lo sexual. Y lo tuve que reconocer. Entonces, él me ayudó justamente para decirme, a ver, una vez que identificas esto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir trabajando con ella? Digo, sí, y de hecho trabajé con ella todavía un año. Wow, ok. Y lo logró. Vamos que en el trabajo, cada vez que ella se arreglaba, porque había veces que se arreglaba despampanante, porque era, insisto, atractiva, muy bonitos ojos, bonito rostro, pelo crespo, igual, esponjoso, como me lo recomendó el doctor. Entonces, yo tenía que tener la paciencia de no incurrir en nada impropio durante el tiempo de la sesión, ni tratar de tocarla y evitar todo tipo de intimidad en las palabras, en las miradas y en los comentarios. Cuesta trabajo, pero si uno tiene claro de dónde nació, uno lo trabaja. Si uno termina la sesión y va a supervisión, mucho mejor. Porque Claro. uno puede hablar frescamente de lo que está viviendo. Y la persona que le supervisa con la confianza de un supervisor le va a decir, mira, yo veo efectivamente que te atrapaste aquí, te atrapaste acá, tropezaste aquí, tropezaste allá. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se cultiva, que ha sido, insisto, la gran riqueza que yo recibí mientras estudiaba en la UAM y estaba en el diván. Estábamos aprendiendo mientras yo avanzaba en mi análisis. Varias veces le dije a mi analista, doctor, tal cosa según la teoría. Me dice, no, nada que ver. Y me ayudaba. Doctor, tal otra cosa. Ahí sí. Porque en ese entonces, cuando yo estudié en la UAM, había dos materias que tenían que ver con ir a hospitales psiquiátricos o a casas de medio camino. Y me acuerdo cuando tuve la oportunidad de ir al Fray Bernardino Álvarez, por razones de que conocí al que era el director vespertino del hospital, tuve oportunidad de conocerlo ahí, por una familia. Ya le pedí permiso, ya me recibió, ya platicamos
Estuvimos una tarde en su despacho. Después de una hora de plática, dice, venga, acompáñeme. Me sube al cuarto piso. Obviamente llegamos al cuarto piso y la puerta tenía como 6 chapas. Entonces imagínense, quitan todas y cada una de las chapas y me dice, adelante, me paso, jalan la puerta, cierran y empiezan a ponerle llave a las chapas. Y me dejan solo una hora con los pacientes. Y lo típico, ¿qué se me va a pegar? Y ahí aprendí que la locura no se contagia, se adquiere por otras vías, pero no es un medio de contaminación. Y Claro. ahí aprendí a tratar con cariño al esquizofrénico y a tratar con confianza a la histérica. Ahí lo aprendí en el hospital. Pero Claro. cuando fueron a mi rescate, el doctor me preguntó, a ver, ¿qué le pasó? ¿Trae algún golpe, algún rasgo? No, no, doctor. Dígame con tal paciente, tal otro paciente. ¿Qué preguntas tiene? Había un paciente que tenía camisa de fuerza. Y yo pregunté, ¿por qué tiene camisa de fuerza? Me dice el doctor, porque es diabético y le da apetito y se mete cualquier cosa a la boca cuando tiene apetito. Y sí, obviamente no nos conviene que se nos enferme. Y como sus manos están libres, Ujú. se las amarramos con la camisa de fuerza. ¿Lo agredió? ¿No? ¿Le dijo algo? No. Entonces, ¿qué pasó? Vino fulanita, me tomó de la mano y empezó a platicar conmigo, pero no me soltaba. Yo me quería soltar y me agarraba cada vez más fuerte. Y me dice el doctor, ella le falta el papá y me ayuda a entender cómo una necesidad como esta puede tener expresiones tan fuertes como esta que le comento. Ujú. Claro, claro, profesor. Pues sí, son experiencias bastante significativas y que marcan muy bien el ejemplo que nosotros queremos dar justamente en esta transmisión en vivo. Fíjese que hay una pregunta desde Facebook que nos dice de la siguiente forma. Para manejar la contratransferencia es importante que el terapeuta también acuda a terapia o qué otra opción se sugiere. Bueno, esto creo que sí se contestó un poco, ¿no? El tema de que sí se pueda, tanto esté como parte de una supervisión de caso como terapia, ¿correcto? Eso fue lo que entendí de este ejemplo, ¿correcto? ¿Sí? Ok, ok, ok. Es que uno vaya a terapia para que a uno le quede claro por qué reacciona uno como reacciona. Ahora en mi proceso de rehabilitación, mi fisioterapeuta me platicó que su nietecito tiene TDAH, imagínense. Y de repente dice, mi nietecito tiene el aleteo típico del niño con trastornos. Dice, y yo le digo, ten cuidado, hijo, haciendo eso se van a burlar de ti. Entonces yo le digo, a ver, no confundamos lo Ujú. involuntario con la conducta social de otro niño. Porque eso que le pasa es neurológico y es involuntario. El niño no controla el aleteo, no puede. Por más que usted le regañe, por más que usted le explique, son descargas neurológicas que lo llevan a tener muchísima actividad, porque es electricidad el cerebro. Pero es que yo le digo esto, yo le digo lo otro, y es que mi hija no entiende, y es que mi hija no lo lleva, es que mi hija se la pasa en el celular. Digo, no es la única. Hay muchos papás que no atienden a sus hijos y no se dan cuenta de lo necesario y lo básico que es vincularse a ellos. Y eso es importante. Claro. Muchas veces la persona, el psicólogo o el terapeuta, no sabe construir intimidad con su paciente.
y hay que construir intimidad y lazos amorosos para que el paciente pueda ir saliendo poco a poco. Claro, totalmente de acuerdo, profesor. Sí, 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 totalmente. Pues aquí lo que estamos viendo para ir cerrando es que, bueno, dentro de esto se generó esta transmisión, pues para aquellos psicólogos, ¿no? Que buscan más interesarse, acercarse al tema de la contratransferencia. Obviamente el psicoanálisis es tan amplio que pues bueno, en unos 40 minutos, una hora, bueno, nos va a poder esclarecer como todas las dudas. Sin embargo, lo que estamos entendiendo y concluyendo es que el psicólogo sigue siendo también ser humano y que no es como usted nos da un ejemplo de que el paciente puede colocar al psicólogo como alguien que ya está sano, ¿no? Que no tiene problemas, que por algo estudió esta rama porque seguramente ya trabajó, como que se entiende que el psicólogo ya tuvo que haber trabajado todo eso como si fuera incluso una carrera, ¿no? O toda una graduación también de haber tenido una vida más sana y el entorno más sano cuando no es así. Entonces estamos entendiendo que el psicólogo sigue teniendo su vida, sigue siendo obviamente también un ser humano que tiene deseos, tiene sensaciones, tiene emociones, ¿no? Inconsciente que está ahí y que bueno, no podemos omitir no podemos omitir realmente las emociones que nos pueda generar el paciente. En este caso entiendo que pues desde el psicoanálisis se le llama esta cuestión de nos dijo usted que no es contratransferencia, pero bueno, de esta devolución que nos da el paciente y que tiene del analista. La referencia del analista. Transferencia del analista. Ok. En este caso es la transferencia del analista, ya para darle el nombre y concluirlo así, que no es contratransferencia, es transferencia del analista porque no tiene nada que ver con una lucha de poder entre ellos, sino es más bien un mensaje, un aprendizaje que está teniendo el paciente. Pero bueno, en este punto tengo la certeza de que en cualquier enfoque, no solamente es el psicoanálisis, hay esta evolución que se está teniendo del paciente y la relación que hay entre el psicólogo. O sea, el psicólogo lo va a vivir también aún en un cognitivo-conductual, aún en un humanista, en un constructivista y sistémico, o sea, lo va a vivir. Entonces, recomendaciones que aprendamos a identificar qué cuestiones nos genera en su momento, no es con todos, pero sí con ciertos pacientes para darle obviamente el bienestar que el paciente requiere y por el cual está acudiendo con nosotros. Y en caso de no sentirnos con la seguridad de poderle dar y devolver al paciente lo que busca de la terapia, entonces canalizarlo con un experto, ¿no? Con otra persona. Sí, con alguien que sea más capaz que uno, por más que le duela a uno reconocerlo. Sí, uno exactamente. Tiene que ser ético. Así es, así es. Muy bien, profesor Esteban. Pues bueno, ahorita vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Déjeme revisar desde acá. Aquí se incorporó Cristian apenas, entonces no sé si Cristian también aquí en Zoom quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Algún comentario. Déjeme revisar. Estamos abiertos a las preguntas, dudas, comentarios, quienes nos están viendo en la transmisión en vivo. Obviamente ahorita ya nos hicieron una de ellas, pero bueno, está dentro del contenido que ya estábamos explicando. Y bueno, quien ya le haya quedado muy claro y demás, pues obviamente pues agradeciendo que tengan ustedes el espacio. Mientras hay algún comentario y si no se lo hago saber a usted, profesor, mientras voy a ir cerrando y pues diciéndole que muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Sé que por cuestiones de salud está tratando de esforzarse también en dar, obviamente muy fluido en la conversación que está teniendo y eso lo aprecio bastante, que estemos aquí en este momento. Y bueno, ya no veo ningún otro comentario en Facebook y me parece que, bueno, Cristian va a tener que yo creo que ver por ahí a lo mejor la transmisión nuevamente. Cristian, no te preocupes. Y pues bueno, profesor, muchísimas gracias por el espacio que me brindó. Ángel, es un placer verle y un placer saludarle. Igualmente, profesor. Muchas gracias. Que tenga una excelente noche. ¿Mande? Le felicito
por su trabajo terapéutico. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Igualmente mando un abrazo enorme. Gracias. Que estén muy bien todos y pues bueno, sigan ahí nuestras redes. Profesor, también, si quiere dejar aquí su contacto para quien alguien quiera contactar más para la parte del psicoanálisis, si gusta dictármelo para dejar aquí algún correo y demás, o su número de teléfono si no tiene inconveniente. No tengo inconveniente. Le dejo mi correo. Déjenme, lo voy a anotar directamente aquí. Dígame en el chat. Es T de Tomás, E de Ernesto, B de bueno, A de amigo, N de niño, O de oso. Tébano 56 @gmail.com. Me pueden escribir a ese correo con todo gusto. Perfecto. Claro que sí. Del profesor. Esteban Cortés. Esteban Cortés. Estoy dejándolo aquí en Facebook. Sí. Persona que pues, quiera contactar directamente al profesor. Hay una pregunta y un comentario. De Luis Federope dice, ¿cómo puedo identificar que hay una transferencia? Aquí es al revés, o sea, supongo que él está preguntando más bien de cómo identifica que el paciente se está proyectando en el analista. Uno debe analizar si esa emoción que siente es suya o es ajena. Y siempre hay que decir, no es mía. Tener claro, yo no soy así, yo no pienso así, yo no siento así. Es la manera que me ayuda a identificar. Cuando puedo decir, mi relación con esta persona incluye esto, esto y esto otro, pero no esto de lo que me pide cuentas. Y tenerlo claro. Yo no soy su papá y le está pidiendo opinión a su papá. Yo no soy el juez tampoco, ni soy el sacerdote. Me pide papel de juez o sacerdote. Y poderlo distinguir de lo que yo siento, de lo que yo soy y de mi modo de proceder. Ok. Bueno, ahí esperando que hayamos contestado esa pregunta para Luis, y no rebe bien, pone felicidades y cumpliendo espacios como este. Yo también le felicito. Cuídense mucho a todos y bueno, pues excelente noche. Hasta luego. Hasta luego. Descansen. Sí, descansen.